Hay lugares que México decidió enterrar, no con tierra, con silencio, con papeles guardados bajo llave, con décadas de nadie preguntando nada, con parques bonitos construidos encima, para que nunca tuvieras razón de detenerte a pensar. ¿Qué había antes? La Castañeda fue uno de esos lugares, y lo que pasó adentro de sus muros durante 58 años es una de las historias más oscuras que este país ha preferido no contar. No porque no haya documentos, los hay, miles. No porque no haya testigos, los hubo, sino porque México aprendió hace mucho tiempo que hay verdades que es más cómodo enterrar que enfrentar. Hoy vamos a desenterrar una. 1944, un periodista llamado Jacobo Dale Vuelta entra al lugar más temido de la Ciudad de México con una libreta y una pluma. Sale 2 horas después sin haber escrito una sola palabra. No porque no tuviera palabras, sino porque entendió algo que muy poca gente entendía en aquella época: que cualquier persona que hablara demasiado fuerte sobre lo que pasaba adentro de esos muros podía terminar adentro de esos muros. La trampa era perfecta y llevaba más de 30 años funcionando sin que nadie la rompiera. Para entender por qué, tienes que entender primero lo que este lugar prometió ser. Porque la Castañeda no nació como el infierno en que se convertiría. Nació como una promesa. Como muchas cosas en este país, nació como una promesa. El 1 de septiembre de 1910, Porfirio Díaz inaugura el Manicomio General de la Castañeda en Mixcoac. Es el año del centenario de la independencia. México está en plena fiesta de sí mismo. Se construyen teatros, avenidas, edificios que compiten con los de París, y la Castañeda es parte de esa demostración. 22 pabellones en 20 hectáreas, jardines amplios, talleres de carpintería y costura, una capilla, una biblioteca, una banda de música formada por los propios internos, diseñada para 600 personas. El discurso oficial la llama el orgullo de la psiquiatría latinoamericana. Porfirio Díaz corta el listón, se toma la foto y se va a sus fiestas del centenario. Y la Castañeda queda sola con sus pacientes. Y entonces empieza la historia real. Para 1920, 10 años después de la inauguración, ya tiene el doble de personas para las que fue diseñada. Para 1930, el triple. El presupuesto no crece con la población. Los jardines que en 1910 eran espacios verdes cuidados, se convierten en patios de tierra donde los pacientes pasan el día sin nada que hacer. Los talleres empiezan a cerrar por falta de materiales. La biblioteca se queda vacía. Pero el problema más grande no es el espacio, no es el presupuesto, no es la infraestructura. El problema más grande es quién decide quién entra. Y aquí está el corazón de todo lo que vamos a contar hoy. En México, en la primera mitad del siglo XX, no necesitas estar loco para entrar a la Castañeda. Necesitas que alguien con más poder que tú diga que lo estás. Un marido puede internar a su esposa. No necesita pruebas médicas. Necesita firmar un papel y llevarla a la puerta. Las razones pueden ser cualquier cosa. Que ella lo dejó. Que tuvo un romance. Que no obedecía. Que bebía. Que era, en la palabra que los expedientes repiten una y otra vez, difícil. Un padre puede internar a su hijo. Por beber. Por amar a alguien del mismo sexo. Por tener ideas políticas que incomodan. Por ser un problema que la familia prefiere no manejar. El Estado puede internar a cualquiera que considere un riesgo para el orden público. Mendigos de la calle, trabajadoras sexuales, personas sin hogar, individuos que cometieron delitos menores y que el sistema prefiere mandar al manicomio porque es más barato y más conveniente que un juicio. El diagnóstico llega después, para justificar una decisión que ya estaba tomada. Y una vez adentro, la trampa se cierra de una manera que muy poca gente entiende hasta que es demasiado tarde. Si protestas por estar ahí, eso es una señal de tu enfermedad. Si lloras, confirmas el diagnóstico. Si gritas, necesitas tratamiento urgente. Si intentas escapar, eres un caso grave.
Cualquier reacción humana y normal ante una situación de encierro injusto se interpreta como evidencia de que el encierro es necesario. Es la trampa perfecta. Refugio tiene 19 años cuando entra. Su expediente dice histeria y desobediencia. Lo que no dice es que Refugio rechazó casarse con el hombre que su padre eligió para ella. El padre la interna. El diagnóstico llega después para justificarlo. Refugio muere en la Castañeda en 1951, 28 años después de entrar, sin que nadie vuelva a evaluarla seriamente, sin que nadie le pregunte si quiere salir, simplemente se queda, porque nadie viene a buscarla, porque el sistema no tiene ningún mecanismo para preguntarse si las personas que llevan décadas adentro siguen necesitando estar ahí. Ernesto llega en 1935. Su familia considera que sus inclinaciones son una enfermedad que hay que curar. En 1935, en México y en casi todo el mundo, la homosexualidad está clasificada como una patología mental que requiere tratamiento. Ernesto recibe tratamientos durante años. Ninguno cambia quién es porque no hay nada que cambiar. Pero el intento de cambiarlo sí lo cambia. De maneras que sus cartas posteriores describen con una claridad que cuesta leer. Carmen llega en 1947. Es profesora de primaria en Jalisco. Habló públicamente en contra del gobierno local. Su diagnóstico oficial es paranoia. Sus colegas dicen que es la persona más cuerda que conocen. Carmen está 6 años adentro. Cuando sale en 1953, nunca vuelve a hablar en público sobre nada. Estas no son historias inventadas. Son expedientes reales en archivos reales que llevan décadas esperando que alguien los cuente. Y eso no es lo peor. Lo peor es lo que les hacían adentro. La psiquiatría de los años 40 no entiende bien lo que estudia. No hay medicamentos efectivos, no hay terapias con evidencia. Hay teorías, hay desesperación y hay la presión brutal de hacer algo con miles de personas que el sistema no sabe cómo manejar. En la Castañeda se aplica la terapia de choque insulínico, dosis masivas de insulina para inducir un coma. El paciente pierde el conocimiento durante horas. Cuando despierta, a veces está más tranquilo, a veces no despierta. Se aplica la malarioterapia. Se infecta deliberadamente a pacientes con malaria, porque algunos médicos europeos observaron que las fiebres altas parecen mejorar ciertos síntomas psiquiátricos. La práctica es infectar a personas ya vulnerables con una enfermedad potencialmente mortal y ver qué pasa. Y luego llega el electroshock. Corriente eléctrica directa en las sienes. Sin anestesia en los primeros años, sin relajantes musculares. El paciente convulsiona en la camilla mientras los enfermeros lo sujetan para que no se caiga o se rompa algo. ¿Funciona para curar? En casos muy específicos y con los medicamentos adecuados, la terapia electroconvulsiva tiene validez científica incluso hoy. Pero en la Castañeda de los años 40 y 50, no siempre se aplica para curar. Se aplica para callar. Para que el que grita deje de gritar, para que el que protesta deje de protestar, para que el que es difícil de manejar se vuelva manejable. Y después de varios tratamientos así, personas que entraron con sus facultades relativamente intactas salen con daños que nunca se van a reparar. Entraban cuerdos, salían rotos. En 1944, Jacobo Dale Vuelta publica en Excelsior una serie de reportajes sobre las condiciones de la Castañeda. Lo que describe debería haber provocado una crisis nacional. Pabellones con goteras y ratas. Pacientes sin ropa en invierno. Comida insuficiente. Enfermeros que golpean a los pacientes difíciles. Mujeres que denuncian abusos y cuyos expedientes archivan esas denuncias con una nota que dice ideación paranoide. El gobierno responde como siempre responden los gobiernos cuando los descubren. Promete investigaciones. Cambia a algunos funcionarios. Aumenta ligeramente el presupuesto. Emite un comunicado sobre su compromiso con la dignidad de los pacientes. Y la Castañeda sigue exactamente igual.
El escándalo dura 3 semanas en los periódicos. Luego México cambia de tema, como siempre. Porque el problema no es un director corrupto ni un grupo de enfermeros violentos. El problema es que México decidió que ciertas personas son un problema que hay que esconder. Y la Castañeda es donde se esconden. Mientras esa decisión no cambie, ningún cambio cosmético va a arreglar nada. Necesitamos detenernos aquí para hablar de las mujeres. Porque si la Castañeda fue brutal para todos, fue especialmente brutal para ellas. Las mujeres son internadas por razones que los hombres nunca habrían sido internados. Una mujer que llora demasiado después de perder un hijo puede ser diagnosticada con melancolía patológica. Un hombre que llora por lo mismo es un padre afligido. Una mujer que defiende sus derechos con demasiada energía es histérica. Un hombre que hace lo mismo es apasionado. Una mujer que expresa su sexualidad fuera de los límites que su familia considera aceptables puede ser internada. Un hombre con el mismo comportamiento es simplemente un hombre. Los expedientes de mujeres en la Castañeda están llenos de diagnósticos que hoy cualquier psiquiatra reconocería como pretextos. Histeria, melancolía, ninfomanía, desobediencia patológica. Ese último término aparece en expedientes reales. La desobediencia como enfermedad mental. La negativa a obedecer como síntoma que requiere tratamiento. Hay una frase en el expediente de una paciente del pabellón de mujeres internada en 1952 que lleva décadas en un archivo. La frase dice en la letra apretada y uniforme de un médico, llenando un formulario más entre cientos de formularios, paciente presenta resistencia al tratamiento. Lo que resistencia al tratamiento significaba en ese contexto específico, es algo que la paciente describió en una carta que escribió a su hermana, y que nunca fue enviada porque las cartas de los pacientes eran revisadas antes de enviarse. Esa carta existe, está en el archivo. Y lo que dice en ella es algo que no vamos a reproducir aquí porque hay cosas que merecen silencio antes de merecer palabras. Para 1950, la Castañeda tiene más de 3.500 personas en instalaciones diseñadas para 600. Un médico puede tener a su cargo 300 pacientes, 300 historias clínicas que conoce a medias, 300 caras que después de años empiezan a confundirse unas con otras. ¿Cómo cuidas a 300 personas con recursos para 30? La respuesta de la Castañeda es una sola: no curando, controlando. Y en los años 50 llegan los primeros antipsicóticos. La clorpromacina es el primero. Por primera vez en la historia, los médicos tienen una herramienta que puede reducir los síntomas de la psicosis. Es un avance enorme. Y en la Castañeda se usa de la manera más conveniente para la institución. No para curar, para controlar. Las dosis no están diseñadas para tratar. Están diseñadas para que los pacientes sean manejables. El resultado son personas caminando con los ojos semicerrados por pasillos que ya no recuerdan haber elegido nunca caminar. Personas que miran sin ver, que responden cuando les hablas con una lentitud que no es calma sino ausencia. Los médicos llaman a esto estabilización. El 24 de junio de 1968, el gobierno mexicano anuncia el cierre de la Castañeda. Sin conferencia de prensa larga, sin informe detallado, sin reconocer lo que pasó adentro durante 58 años. Un comunicado de 2 párrafos que habla de modernización de los servicios de salud mental y de un enfoque más humano para el tratamiento de las enfermedades mentales. Y sella los archivos. 50 años. Los archivos de la Castañeda quedan sellados 50 años. ¿Por qué en 1968? ¿Por qué ahora? Después de décadas de reportajes, de investigaciones, de promesas incumplidas. Hay una respuesta que los historiadores mencionan con cuidado, pero que tiene una lógica imposible de ignorar. 1968 es el año de las Olimpiadas en México. El año en que el mundo entero va a mirar a este país. El año en que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz quiere mostrar un México moderno, vibrante, a la altura de las naciones más desarrolladas del planeta.
Y la Castañeda, con sus 3.500 personas hacinadas en instalaciones diseñadas para 600, con sus pabellones deteriorados, con 58 años de historias que ningún gobierno quiere que salgan a la luz, es exactamente lo contrario de esa imagen. El cierre no es un acto de justicia, es un acto de relaciones públicas. Los pacientes son trasladados, muchos a nuevos centros, algunos simplemente soltados en la calle con un diagnóstico en papel y ningún apoyo para reintegrarse a un mundo que llevan décadas sin conocer. Los expedientes son archivados y sellados. Los pabellones son demolidos años después. Y en el terreno donde estuvo la Castañeda, construyen un parque donde hoy los niños juegan los domingos. Cuando los investigadores finalmente comienzan a tener acceso parcial a los archivos, lo que encuentran confirma las peores sospechas. Encuentran expedientes de personas internadas sin diagnóstico clínico real, papeles que justifican el ingreso con frases tan vagas que cualquier persona en cualquier momento difícil de su vida podría haber calificado. Encuentran registros de tratamientos aplicados sin consentimiento, en dosis sin justificación terapéutica, a personas que no tienen manera de negarse. Encuentran cartas que nunca fueron enviadas, cientos de cartas, personas escribiéndole a sus familias, explicando que están bien, pidiendo que las saquen, describiendo lo que están viviendo adentro. Cartas que el sistema interceptó, archivó y nunca entregó. Prueba de que adentro hay personas perfectamente capaces de razonar, de comunicarse, de pedir ayuda, y de que el sistema eligió deliberadamente no escucharlas. El gobierno mexicano nunca hizo una comisión de verdad sobre lo que pasó en la Castañeda. Nunca hubo reconocimiento formal de las víctimas. Nunca hubo disculpa oficial. Nunca hubo memorial. Los terrenos fueron vendidos, los pabellones demolidos, el parque construido. Los niños juegan ahí los domingos sin saber que el suelo bajo sus pies guarda décadas de historias que México decidió enterrar literalmente. Hoy pasas por ese parque en Mixcoac y ves familias, perros corriendo, viejitos dando su vuelta de las 5. Normal, bonito hasta. Eso es exactamente lo que ellos querían, que caminaras encima de la historia sin saberlo, que el parque fuera tan bonito que nunca preguntaras qué había antes, que el olvido se sintiera tan natural como el pasto verde bajo tus pies. Refugio entró en 1923 con 19 años. Nunca salió. Su expediente sigue en una caja. Y la pregunta que nadie ha respondido oficialmente en 100 años sigue siendo simple y brutal. ¿Cuántos refugios más hay en esas cajas? El gobierno mexicano tiene esa respuesta y sigue sin darla. Si conoces alguna historia relacionada con la Castañeda, si algún familiar estuvo adentro, si alguien que conociste salió de ahí y nunca volvió a ser el mismo, cuéntanosla en los comentarios. Porque esas historias merecen ser contadas, porque hay familias que todavía no saben completamente qué le pasó a sus seres queridos adentro de esos muros. Y en Crónicas del Tiempo Mexicano, la memoria no es nostalgia, la memoria es justicia.